Bienvenidos a Centrados, un podcast de la Alianza Cristiana y Misionera en Puerto Rico. Espacio donde escucharás conversaciones que ayuden a la Iglesia a mantenerse enfocada en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Para más información, puedes acceder a las plataformas digitales bajo la Alianza PR. Saludos, bendiciones familia. Estoy muy emocionada de presentarles durante la entrevista de hoy historias a través de la vida de obreros internacionales nuestros. Mi esperanza es que a través de este tiempo juntos, tanto ellos como usted y yo, seamos invitados y animados por Dios para completar la tarea que nos ha sido encomendada. Hoy están con nosotros dos familias de obreros internacionales, la familia Toledo y la familia Rosa. Familias que ambas han sido enviados a pasar culturas, ¿verdad? Ministerios multiculturales. Ellos nos estarán contando poco a poco, a través de sus historias, cómo ha sido todo esto. Saludos y bienvenidos. Saludos Brenda, gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Sabemos que nunca en 1.000.000 de años nos hubiésemos esperado lo que el 2020 y este año nos han deparado. Ministerios cancelados, tanto aquí como en otro lugar, iglesias cerradas. Qué difícil. Retos para algunos, incluso conectarnos de manera virtual, el que no se había tenido que aprender, ¿verdad? Separaciones de seres queridos. Y a esto le añadimos el salir y regresar a casa varias veces con mudanzas para llegar de un lugar a otro y a veces incluso estar en lugares que no son muy familiares para nosotros. Eso antes de comenzar un nuevo ministerio y una jornada de vida y ubicarse en un nuevo lugar. Pero la realidad es que para el creyente esto simplemente de alguna manera u otra forma parte de nuestro proceso de vida. Serio, ¿verdad? ¿Qué tal si vamos un poquito atrás? Y antes de comenzar sobre dónde estamos hoy y hacia dónde nos dirigimos, vamos un poquito atrás y yo quisiera preguntarles, esta no es la primera vez que ustedes pasan estas experiencias, ¿correcto? Totalmente, así ha sido. A ver, ¿qué me cuentas sobre eso? Pues nosotros llevamos 7 años, estuvimos sirviendo en España también y por 7 años estuvimos haciendo muchísimas cosas con la comunidad y yo creo que el asunto de la incertidumbre, que yo creo que es la pregunta, ¿verdad? Esa premisa que traes, la experimentamos desde lejos, aún, por ejemplo, cuando sucedió lo de María, estando nosotros tan a la distancia, 8.500 kilómetros de distancia de tu casa, y escuchar todas esas noticias que nosotros vivimos en vivo, lo que vosotros estaban experimentando aquí. Y era el nivel de ansiedad que el obrero, ¿verdad? Y en el caso de nosotros estábamos experimentando fue muy alto, mucha tristeza, incertidumbre, preguntas que habían en nosotros y luego el terremoto, que aunque nosotros estando sirviendo fuera del territorio, era como si estuviésemos también, una parte de nosotros estaba aquí porque estaban nuestros seres queridos, amigos, iglesias, familiares. Eso es así. Y cuando nosotros pensamos en esos inicios, ¿verdad? Que esta no es la primera vez, hablamos de los tiempos convulsos que vivimos ahora, pero también nos remontamos al pasado como el hermano aquí nos menciona y recordamos lo difícil que es estar esa primera vez en este lugar, ¿verdad? En este campo y estar pensando qué está ocurriendo de donde yo vengo, de donde yo procedo, ¿verdad? Eso es sumamente, algo que a veces desde el lado de acá no pensamos, ¿verdad? No pensamos que están sufriendo por nosotros de igual manera. ¿Qué tal ustedes? Ese principio de cuando salen por primera vez, es más, ¿cómo se conocen? Sí, bueno, exacto. Cuando yo salí estaba soltero y ella estaba soltera, así que sí, nos conocemos allá en el Medio Oriente, nos casamos allá y
Y sí, ha sido un poco diferente en el sentido de que pues tuvimos que acostumbrarnos. Yo tenía un entrenamiento antes de salir, ella no tuvo ese entrenamiento. Entonces pues allá fue que aprendimos mucho y yo le explicaba, mira, estas cosas son las que tú pasas cuando vas a otra cultura, hay una desorientación, hay un choque cultural y todas esas cosas. Ella las aprendió, ya yo las había experimentado y yo le pasé eso a ella, porque ella ya estaba experimentando eso y lo pasamos juntos allá. Sí. Qué interesante, ¿verdad? La importancia y los retos, ¿verdad? Que representan esos entrenamientos, ¿verdad? Que a veces podemos tener como principio de una preparación o a veces por alguna u otra razón nos vamos, ¿verdad? Sin ellos y como en el campo eso no impide que el trabajo se haga, ¿verdad? Pero sí representa unos retos. Sí, por más entrenamiento que uno tenga, siempre hay unas cosas, unos sentimientos, cada persona tiene diferentes etapas, diferentes sentimientos, ocurren en diferentes tiempos en la vida, en la experiencia de uno en otro país, así que sí, son cosas que uno tiene que tirarse y aprenderlas allá y experimentarlas para entonces que Dios nos ayude en cada etapa. Que ahora en este caso quizás es un poquito diferente porque ya no es la primera vez para ninguno, en buen castellano, de vosotros. Déjame practicar. Zulma, te pregunto, en el caso de ustedes, no solamente Dios los llama para dejar su país, salir a un país que quizás lo único que conocen es lo que han escuchado, el idioma les es familiar, pero llegan con una niña. Qué interesante eso. Cuéntanos un poquito de eso, esos ajustes. Y eso fue lo más difícil porque ella tenía 11 años cuando llegamos al campo por primera vez. Pues adolescencia. Y exactamente. Era cuando comenzaba la escuela intermedia para nosotros aquí. Ella en Puerto Rico había estudiado en inglés desde pequeña y llegar allá a estudiar en gallego. Tenía ese reto totalmente diferente. Llega a una escuela que hay muchísimos estudiantes porque no era solo de séptimo a noveno como acá, era de séptimo a cuarto año. 2.300 estudiantes. Exactamente. Era muy grande. Y nunca olvidaremos ese primer día de clases cuando llega llorando a nuestra casa, se va a su habitación encima de su cama y se tira ahí a llorar porque decía, papá, mamá, esto parece como un manicomio. Hay muchos estudiantes, era un edificio antiguo, decía, parece un manicomio, yo no quiero ir a esta escuela. Así que como padres, ¿verdad? Eso nos rompe y nosotros decimos, ¿y qué vamos a hacer ahora? Pero tengo que decirte que gracias al Señor, Rocío superó todo, ¿verdad? Todas esas barreras y hoy ya tiene su primer año de universidad listo. ¡Wow! Así que ella, ¿verdad? Enfrentó todo eso y pudo salir adelante. Y sé que quizás me encantaría poderle preguntar a ella, ¿verdad? ¿Cómo se siente o si se los ha expresado el ver a sus padres nuevamente retomar? Bueno, aunque ustedes en realidad siempre han estado ahí viviendo la misión, porque la misión se vive independiente de donde uno se encuentre, ¿verdad? No solamente en otros contextos, pero en el nuestro propio, ¿verdad? Y ese ha sido el caso de ustedes también. En el de Miss Rosa es un poquito diferente porque ella es estadounidense, ¿no? Sí. Y entonces acá para ella es una misión. Sí. Sí, ella no ha dejado de vivir la misión. Pero hablando de Zulmari, ¿verdad? Mencióname el nombre otra vez de tu hija. De Rocío. De Rocío, Zulmari. ¿Cómo se sentirá ver nuevamente a sus padres comenzar otra nueva etapa ministerial, ¿verdad? Ya ella siendo adulta, ¿verdad? Es que siempre la hacemos parte de nuestros cambios y de nuestras decisiones. Y fue muy importante cuando fuimos a visitar el lugar,
aunque ella vive en Madrid, porque está estudiando, ¿verdad? En la universidad ya, la hicimos parte, vino con nosotros, conoció el equipo, estaba sumamente encantada. Ella decía que para ella, su preocupación, ella dice, mi papá, donde lo lleven, él cae, pero mi mamá es diferente. Y yo quiero ver este sitio porque yo quiero estar segura de que mi mamá va a estar tranquila. Y así fue, y así fue. Y ella ha visto lo que nosotros hemos hecho y ella también está sumergida, ¿verdad? Allá en Madrid, en sus procesos misionales. Ella se ha unido a un grupo, ¿verdad?, que hay allí de JCUM y se ha involucrado también en todo esto. Así que ella está clara, ella está contenta. Ella dice, si ustedes están contentos y están seguros y felices, yo estoy contenta. Gloria a Dios. Hay un ADN que hemos transferido a ella que es servir. Exacto. Donde quiera que estemos, Donde quiera. servimos, ¿verdad? Porque el modelo de Jesús era el servicio. Entonces, Rocío lo tiene muy internalizado porque lo vio en nosotros. No simplemente ser líderes, sino servir con tus dones y talentos. Y lo que hacemos, también ella prácticamente es lo que está haciendo actualmente en Madrid. Tengo una preguntita y esto quizás los remonte a unos añitos atrás. ¿Cómo, si ustedes pudieran describir en una sola palabra, cómo fue esa experiencia cuando sintieron que Dios le confirmó a lo que los estaba llamando en el pasado como en el presente? Voy a dar un segundito para pensarlo y voy en orden y voy a empezar por Miguel para darle break a... Pues la palabra fue vulnerable. Vulnerable. Porque toda la vida siempre he estado haciendo cosas, proyectos y en donde he tenido el control, pero cuando salimos al campo es que prácticamente te desnudas, porque llega a un sitio que no conoces la lengua, no conoces el sitio, no sabes ni hacer compras, porque no sabes si es correcto lo que estás comprando, si el lugar donde estás yendo es el más económico. Sales de tu casa y no sabes ni a dónde vas, ni cómo regresar. Luego había rutas que al inicio nos tardaban 20 minutos y luego me daba cuenta que a donde estaba yendo era detrás de mi casa. O sea que... Sí, entonces te haces tan vulnerable, necesitas aprender tantas cosas que yo creo que en ese proceso hemos dependido tanto de Dios para aprender cosas que en lo normal en Puerto Rico no lo necesitaríamos, pero cuando sales al campo necesitas muchos detalles y es importante más. La palabra es vulnerable. Yo pienso como en atreverme, porque soy una persona bastante metódica y tal vez cuando me siento cómoda en la zona en que estoy, atreverme a dar ese paso, ¿verdad?, que tengo que dar, se me hace un poco difícil. Pero inmediatamente vi cómo el Señor transformó el corazón, ¿verdad? Y me hizo, pues mira, me llenó de fortaleza, de seguridad para atreverme a. Gracias. En esa misma línea, para mí sería comodidad. Yo estaba cómodo, crecí cómodo y yo quería hacer lo que mi papá quería que yo hiciera, mi papá terrenal. Y cuando mi papá terrenal falleció, ahí fue que Dios me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer lo que Él quería que tú hicieras o lo que yo quiero que tú hagas? Y ahí pues ya yo tenía muchos planes, pero mi papá faltar, el terrenal, fue lo que me llamó a que, espérate, es que es mi Padre Celestial el que siempre va a estar conmigo, y al que yo debo agradar siempre. Así que ahí pues hubo un cambio y yo pensaba que sí, yo estaba llamado a ir a otros países, pero estaba cómodo y estaba acomodando todo a lo que mi otro padre quería. Y sí, yo voy a hacer viajes cortos en verano, voy a hacer mi carrera aquí y todo cambió ahí. Y ahí fue que comencé a hacerle caso a mi Padre Celestial. Un paréntesis, Sí. ¿te acuerdas tu primer viaje corto? Sí, me acuerdo. ¿A dónde fue? Bueno, cuando tenía 5 años,
Oh, ¿empezaste a los Sí, 5? sí, Ay, sí. no, yo no pensaba que No. había... Sí, bueno. Qué interesante, porque... Sí, fue por lo que pasa, exacto, por eso te pregunto, porque mis papás me llevaron en viajes cortos desde que tenía 5 años y yo aprendí a leer en Honduras. Ellos le dijeron a mis papás que no iba a pasar de grado y ellos como quiera me llevaron allá. Y así fue que de verdad, pues supe que aunque yo estaba cómodo, yo tenía mucho que dar. Nosotros en Puerto Rico tenemos mucho que dar, por más mala que siempre que está la cosa. Si nos comparamos con otros lugares, tenemos mucho que dar y muchos recursos. Y eso fue lo que me inquietó a salir a otro lugar. Okay. But you, miss. Bueno, la palabra es humildad, porque cuando yo escuché la llamada la primera vez, yo no quería ir. Yo no quería salir de mi familia, yo quería vivir toda mi vida en Estados Unidos con mi familia y después años Dios está trabajando en mi corazón en situaciones en mi vida y para mí cuando yo sabía que yo necesitaba ir, esa para mí como la fe de Dios en mi vida, que nunca falta, nunca falla. Siempre estaba conmigo, preparándome con Espíritu Santo. Y cuando yo fui la primera vez, yo sentía como, tú estás usando mí en esta situación, yo no sé cómo, tú sabes, cómo, no sé cómo explicar, pero humildad, que... Por aquello de una pregunta así que no estaba en el libreto, ¿cuántas mudanzas ya ustedes han hecho desde que se conocen? Casados. Ustedes pueden escribir un libro de cómo mudarse efectivamente. Sí. Pero cada vez es diferente, así no sé. Cada vez es diferente, tratamos de hacer menos maletas cada vez y aprovechar el espacio. Todavía. Qué bien. Bueno, ¿cuál ha sido el mayor reto de ustedes la primera vez y ahora? El mayor reto. Es más, yo lo quisiera llegar a ustedes a poder pensar cuando sintieron que Dios los estaba llamando a esta experiencia, a esta parte de la misión, cuando quizás tuvieron esa primera conversación con ustedes mismos o con el pastor de la iglesia, que los estaba, todo el mundo fue, sí, qué bueno, vayan, los animamos. O ¿cómo fue esa experiencia? Ese principio, ¿verdad? Cuando ustedes, ¿cuál ha sido ese reto en esas experiencias, si alguno? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién comienza? Bueno, lo primero era, el reto principal es, ¿pero por qué tienes que irte tú si tú estás bien? Si Dios te está usando aquí. Aquí Si el ministerio está fluyendo, ¿y por qué tú? Empiezan la gente, ¿verdad? Muchas veces a comentar. Y la realidad es que cuando el fuego de Dios, ¿verdad? Cuando tú tienes ese llamado en el corazón, Dios empieza realmente a quitarte hasta el gozo, esa alegría de lo que estás haciendo, que está bien, pero hay una insatisfacción. Yo te digo que entra en el corazón del hombre, y yo lo hablo en mi caso, una insatisfacción de que te tienes que mover, ese llamado a la obediencia, que en todas las etapas del obrero siempre está. Y aún eso mismo lo que nos mantenía en el campo, decías tú, ¿qué me mantenía a mí durante todo ese tiempo? Realmente era obedece. O sea que uno de los retos en aquel momento era escuchar las voces que cuestionaban Sí. el llamado de Dios a esa área. Los amigos de Job, yo le llamo. Los amigos de Sí, porque... Ustedes todos se identifican. Porque tú estás en un proceso que es difícil para ti y a veces la gente que está a tu alrededor, que tú esperas que te dé el apoyo, que te guíe, a veces te complican más la situación. Exactamente. Y yo creo que es un proceso también donde el Señor te deja, obedece, escúchame a mí, no las voces que están a tu alrededor, aún las que te quieren.
Las que te quieren, sí. Que a veces es con las mejores intenciones. Claro, totalmente. Claro, los amigos. Sí, como nosotros éramos más jóvenes, pues nuestra familia, y pues yo no conocía a Lía, perdón, sí, no la conocía, o sea, nosotros nos conocimos en el campo, pero los dos experimentamos esa experiencia de que como éramos jóvenes, pues quizás nuestras familias pensaban que eran a corto plazo, o que pues eso es un viaje, o eso tienen una emoción y se le quita. Y después de 6 meses o un año, pues regresan, eso se le va a quitar y consiguen algo estable. Y eso de que es estable, o sea, confiar en Dios, nunca, el ser creyente, esa es la estabilidad que nos da, esa es la identidad que Dios nos da. Y donde quiera que nos lleva, pues entonces ahí es que servimos. Y entonces cuando pues pensaban que era algo como que a corto plazo. ¿Qué iba a pasar? Como la monga. Ajá. No, nos estamos mudando. Un poquito de fiebre ahora, pero ya mismo se le quita. Y ya esta segunda vez, pues ha sido, pues, es como quien dice, ya los damos por locos. O sea, ellos están llamados definitivamente, pues regresan a hacer lo que Dios los llamó a hacer. Para su vida, no es un viajecito. Y también yo creo como una mujer, yo no tenía un marido, a mí la persona, como una mujer puede ir a campo solo. Ese es un tema muy interesante. Es como la gente no va a apoyarte. ¿Tú sabes esto? Esa es la gente en la iglesia, amiga mío, y está diciendo esto a mí, como... Bueno, ¿qué es la significa de esto? Estoy siguiendo a Dios, estoy respondiendo a la llamada de Dios en mi vida y estoy viajando en evidencia, orando ahí. Pero sí, es difícil para mujeres a veces porque la gente tiene esta idea en su mente. Ustedes dos se conocen viviendo el llamado, ¿verdad? Cómo... asumo que oraban, ¿verdad? Por esta persona que Dios tenía sin conocer, pero la realidad es que cuando respondes entonces a tu llamado particular como individuo, como mujer de Dios, encuentras también unos retos, ¿verdad? Que para ti fue lo mismo o bueno, Más desde tu contexto, ¿no? En realidad, pues sí, hay personas que quieren mucho a uno, le dicen, haz esto primero antes de salir. Y eso pasa, nosotros hemos conocido personas que sí, que tienen el llamado y dicen, no, yo voy a hacer esto primero antes de atender mi llamado. Y de verdad es que Dios se encarga de lo que, Dios sabe lo que uno necesita, Dios sabe. Si nosotros hubiésemos esperado a salir, o hubiésemos esperado a encontrar a alguien para salir, no nos hubiésemos conocido allá. Dios se encargó de que nosotros fuimos al mismo país y servimos allá y nos conocimos allá y nos casamos allá. Nosotros se supone que íbamos a países diferentes y Dios nos envió al mismo sitio. Y eso no fue un accidente. Eso es una doble misión y eso es la misión completa. Exacto. ¿Qué les gustaría a ustedes ver en el futuro? Yo sé que en estos tiempos dentro de la alianza pues hay unos cambios, ¿verdad? Ustedes ya han estado fuera del país por varios años, ahora regresan a reconectar presente, ¿verdad? Físicamente con amigos, familiares, iglesias. Ustedes han estado aquí, pero a través de estos cambios que surgen en la alianza, ¿cuáles son aquellas cosas que ustedes entienden, qué les gustaría a ustedes ver que ocurra en esta nueva etapa del ministerio de ustedes? ¿O que ustedes necesitarían que ocurra? ¿Verdad? Y un consejo que nos dan a nosotros, que nos quedamos acá tratando de apoyarles, ¿no? ¿Qué les gustaría que ocurriera? Bueno, en mi carácter personal,
un movimiento de jóvenes que estén dispuestos a entregar su vida al Señor, un levantamiento yo creo que nunca ha habido una generación de jóvenes tan bien preparada para salir al campo como esta. Intelectualmente, culturalmente, con la globalización, tienen una riqueza cultural muy buena, lingüísticamente. La realidad es que hay una generación de jóvenes, un potencial muy grande y muchas veces están tan cómodos en las iglesias. Yo creo que si tú me preguntarías a mí qué yo soñaría con ver generación de jóvenes dispuestos a entregarlo todo por el Señor y salir de este lugar e ir a lugares donde son lugares no alcanzados por el Evangelio, y detrás de eso una iglesia apoyadora, una iglesia caminando en pos de lo que dice la palabra, ir y predicar este Evangelio. ¿Alguien más? ¿Qué les gustaría ver en este tiempo? A mí me gustaría ver el mover, y se está viendo ya un poco de la iglesia trabajando en conjunto, diferentes denominaciones, diferentes edades, incluso el equipo que nosotros vamos a servir son de diferentes países, todos, y esa diversidad hace falta porque hay países, grupos no alcanzados que nosotros vamos a atender que estos grupos piensan que servir a Jesús, que el cristianismo es solo de un lugar. Y al ellos ver que hay personas creyentes de diferentes países, ahí es que ellos ven cómo la iglesia es global, que Jesús está llamando a personas de todas las naciones y que Él ama a todas las naciones, no que viene de un lugar en específico, de Occidente o de otro lugar, sino que es algo global. Qué bien. Yo puedo pensar, ¿verdad?, en la misión completa, ¿verdad? Cómo se empieza a vivir en nuestros corazones como individuos, cómo se proyecta a través de nuestro servicio en nuestra iglesia, en nuestras comunidades, ¿verdad? Y cómo se puede expandir incluso dentro de nuestro contexto, porque sabemos que con la globalización y la inmigración y todo eso, dentro de nuestro contexto hay trabajo para hacer, pero hay estas personas que deben saber que hay campo abierto y que no estás loco cuando sientes en tu corazón ese llamado, ¿verdad?, de qué está pasando conmigo, y que puedas encontrar personas con las que puedas conversar sobre esta pasión que estás sirviendo, como bien explicaban ambos, que estaba ahí y que quizás venía gente con las mejores intenciones y le decían, no, pero espera, eso no es así. Para que puedan encontrar a alguien que los pueda dirigir. A ustedes les encantaría ver este resurgir de la misión completa y que pueda llevar gente hasta lo último de la tierra. Todo Jesús para todo el mundo. Sí. Que se pueda haber hecho realidad. Sí, pues de verdad que para nosotros ha sido un placer y estoy segura que por mí me quedaría toda la tarde conversando con cada uno de ustedes. Son vidas muy inspiradoras, son vidas que han traído una visión fresca de lo que Dios está haciendo a través del mundo, y le damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Le damos gracias al Señor por las iglesias que los están apoyando, ¿verdad? Así es. En el caso de ustedes es la iglesia de La Cumbre. De La Cumbre, y en el caso de ustedes es la iglesia de Magnolia. Y le damos gracias, ¿verdad? Y junto a la iglesia de La Cumbre y la iglesia de Magnolia se unen unas 50 y pico de iglesias más para abrazarlos y decirles, no están solos. Estamos aquí para ustedes. Somos una isla pequeña con recursos limitados, pero el Dios que servimos es ilimitado. Amén, amén. No tiene límites. Pues, hermanos, la tarea de llevar a Jesús a todo el mundo es la razón por la que Dios dio vida a la alianza. Por eso enviamos obreros y obreras a cruzar al otro lado. Estamos convencidos
de que no solamente plantamos iglesias a nivel local, pero estamos plantando iglesias a nivel global. No solamente estamos en lugares donde hay acceso, pero también creamos acceso donde no hay lugares. El trabajo de ustedes no es otra cosa que una extensión de lo que han estado haciendo hasta ahora. No cambia mucho, quizás el contexto cambie, las personas cambien, pero es lo mismo que han estado haciendo hasta ahora. El Señor no nos ha pedido que hagamos algo que no nos ha empoderado ya para hacer. Y le damos gracias al Señor. Involucrémonos en la misión de Dios. Hay un llamado de aquí y hasta lo último de la tierra, y es simultáneo. No nos podemos detener. Hay un tema para la conferencia de este año, y yo creo que resume nuestra conversación y lo compartimos hace un segundito, pero vamos a hacerlo otra vez para que todos los que nos vean lo recuerden. El tema de la conferencia de este año es Todo Jesús para todo el mundo. Mantengámonos centrados, iglesias. Gracias por acompañarnos en esta edición de Centrados. Te invitamos a suscribirte y compartirlo. Te esperamos en nuestra próxima edición.